Ya les iba a decir, ¿cuántos vienen cansados? Pero luego se va a hacer la bulla muy fuerte. Pero gracias a Dios que estamos aquí. Me dicen amén. Bienvenidos todos a una clase más de nuestro seminario bíblico Elevation Point. Cursando este curso, valga la redundancia, ¿verdad? Esta clase de misiones y evangelismo en la actualidad. Lo de misiones lo vamos a dejar al final, es lo que estaba en el capítulo 6, lo vamos a dejar al final, pero les voy a pedir por favor que abran sus Biblias en Mateo 24:14 y cuando lo tengan se ponen de pie por reverencia a la palabra de Dios y me dicen amén. Mateo 24:14. Mateo 24:14. ¿Ya lo tenemos? Dice así: para honrar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y será predicado ¿qué? Este evangelio del reino en todo el mundo. ¿En dónde? En todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Que el Señor añada bendición a su palabra. Pueden sentarse. Será predicado este evangelio del reino. ¿En dónde? En todo el mundo, y entonces va a venir el fin. Vamos al capítulo 7 de sus libros de estudio, y ahí vemos que la gente está en búsqueda de su propósito de ¿qué? De vida, ¿verdad? Y nosotros podemos hacer mucho para responder a esa pregunta del propósito de vida. Los libros de autoayuda, los grupos comunitarios y las falsas religiones han reemplazado a la Biblia. ¿Cuáles son las cosas que han reemplazado a la Biblia? Grupos comunitarios, primero los libros de autoayuda. Y ahora ya cesó un poquito y ahora solamente quedan libros, pero antes se vendían cursos y conferencias por montones. De hecho, todavía hay gente que paga conferencias motivacionales y de autoayuda, ¿ok? Pero ya más que todo la gente consume los libros. Luego vienen los grupos comunitarios, ¿verdad? Community groups, que no tienen nada que ver con religión en muchas ocasiones, o en la mayoría de ocasiones. Y luego las religiones falsas han reemplazado la Biblia. Se ha reemplazado la Biblia a tal grado de que hay iglesias que en sus letreros dicen: aquí predicamos la Biblia. Porque ya casi no se predica la Biblia. Se predican historias. Se predican quotes de grandes personajes de la historia, del mundo. Se predican chistes, ¿verdad que sí? Por montones, ¿verdad? Se entretiene a la gente, pero muy poco se predica ¿qué? El evangelio, la Biblia, ¿verdad? A los pequeños grupos cristianos y a la iglesia como lugares donde descubrir a Dios y la vida en comunidad, los seguidores de Cristo tienen la respuesta. Todos los grupos cristianos, bueno, cuando hay una buena doctrina tenemos que la respuesta. Ahora nos vamos a saltar hasta la página, yo lo tengo aquí, 74, porque nos vamos a ir a la era postmoderna. Vamos a dejar a un lado el modernismo y nos vamos a enfocar en lo que está sucediendo hoy en día y cómo está la sociedad en la actualidad y cómo les vamos a predicar a la actualidad, a la sociedad en la actualidad. Página 74, y ahí vemos nosotros consejos generales, ¿ok? Aquí vienen los métodos evangelísticos, que es el tema de hoy, métodos evangelísticos. Y lo primero son consejos generales. Número 1, usa un lenguaje común que el perdido pueda entender, no términos religiosos, ¿ok? Cuando nosotros predicamos el evangelio lo debemos de hacer de una manera comprensiva. Porque a las personas que le predicamos el evangelio es probable que en ningún momento de su vida hayan leído su Biblia. Entonces ellos no conocen la Biblia, no conocen términos bíblicos, no conocen historias bíblicas, la mayoría no saben quiénes son los discípulos, no conocen la historia de redención, no conocen nada de lo que nosotros sabemos, y por eso cuando les predicamos debemos de hablarle en términos ¿qué? Sencillos, incluso ponerles ejemplos sencillos. Ustedes saben que vamos a tener un culto unido aquí en el parque de Grayson, ¿verdad que sí? Mañana sábado a las 6:30.
Y es mañana viernes, mañana viernes a las 6:30 y vamos a hacer 7 iglesias, 6 o 7 iglesias y 6 o 7 pastores, los pastores de cada iglesia, vamos a predicar una parte del evangelio, ¿ok? Y a mí me tocó acerca de la salvación, entonces van a ser 5 minutitos en los que vamos a hablar acerca del evangelio y yo voy a traer un pequeño ticket para hablarle a la gente y decir: la salvación necesita ser pagada, como un ticket para un avión necesita ser pagado. Si tú no tienes ese ticket, no puedes volar, no puedes llegar a tu destino. Si tú quieres que tu destino sea la vida eterna, necesitas el ticket pagado, pero ese ticket tú no lo puedes pagar. Es imposible que tú lo pagues. La única persona quien ha podido pagar ese ticket para la salvación es ¿quién? Jesucristo. Y de una manera sencilla tú puedes ¿qué? Predicar el evangelio, hablar de la palabra de Dios sin muchos términos religiosos que van a ser incomprensivos para la gente, ¿okay? Por ejemplo, hoy me platicaba mi esposa que KK quería tener un tiempo con una amiguita de la escuela y le dijo a mi esposa: invítala el domingo a la iglesia porque es resurrección. Y la amiguita le dijo: yo no voy a la iglesia, nunca he ido a la iglesia. Y le dijo: ¿qué vas a hacer el domingo? Oh, el domingo no puedo ir a la iglesia porque hay que ir a buscar huevitos. ¿Ok? Entonces, miren la gran diferencia. Seguramente en ese hogar nunca se ha hablado de Cristo, nunca se ha mencionado la religión, nunca se ha hablado del evangelio, nunca se ha hablado de lo que dice la Biblia. Para ella no existe la resurrección de Cristo. Para ella lo que existe es la tradición de salir y buscar huevitos. ¿Ok? Entonces, por eso es que tenemos que utilizar un lenguaje sencillo. Segundo consejo: evita la argumentación. Cuando le predicamos a alguien del evangelio, no se trata de ganar una discusión. Porque cuando tú tratas de ganar una discusión, lo que va a pasar es que se van a encender los ánimos y lo que va a hacer es que va a haber rechazo. Y lo que queremos es ganarlos para Cristo, no que nos rechacen. Ahora, hay ciertas personas, digamos, si le estás hablando a alguien de una secta que vino a encontrarte, nuestros primos los testigos de Jehová, la Madre Dios, Dios Madre, sectas así que andan, los mormones, que andan predicando, a ellos sí los puedes confrontar, argumentar, debatir con ellos porque están predicando falsa doctrina. Pero cuando es una persona que estás evangelizando, trata de no argumentar, evita la argumentación. No es una discusión para ganar y para ver quién tiene la razón. Estamos buscando ganarlos para Cristo. Tercer consejo: escucha sin interrumpir cuando el otro ¿qué? Habla. ¿Se acuerdan que les dije que yo estaba teniendo un pequeño problemita? Que ahora hablaba de más y me costaba escuchar y quería estar hable y hable y hable, y ya estoy cambiando en eso. Es importante escuchar, 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 porque cuando tú escuchas, tú vas a poder tener todas las herramientas de cómo llegar a una persona, predicarle el evangelio y por qué área en su vida entrar para hablarle la palabra de Dios, debido a que estás escuchando. Les doy un ejemplo. Si la persona a la que estás evangelizando, tú comenzaste como el método que vamos a tener en Saturando Gwinnett, me gustaría, quisiéramos orar por ti. ¿Hay alguna petición de oración por la cual tú quieras que oremos y que le pidamos a Dios por ti? Seguramente habrá alguien que diga: sí, me gustaría que oren, qué sé yo, por un familiar que está enfermo. Y cuando empieza a abrirse, lo empiezas a escuchar, tú ya sabes por qué área entrar para predicar el evangelio. Para Dios no hay nada imposible. Dios tiene la última palabra. Dios es un sanador. Dios es hacedor de milagros. ¿Y cómo llevarías a una persona que se abrió contigo al estarla escuchando, que tiene un familiar enfermo o que ella misma está enferma? Hablándole de Cristo. Dice la palabra de Dios que por sus llagas hemos sido curados y que en esa cruz Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, el castigo de nuestra paz fue sobre de Él y por sus llagas por sus heridas hemos sido curados. Y ahí el tema de la enfermedad, al estarlo escuchando, te llevó directamente a Cristo, a la cruz, al evangelio, ¿ok? Siguiente consejo: no trates de avergonzar a los demás con lo que no saben. No hagas preguntas con tal de humillar a alguien.
con tal de que la persona se sienta que no sabe nada de la Biblia o que tú sabes más de la Biblia, ¿ok? Es más, de ser posible que ni se enteren, ¿ok? Cuando se me acerca a mí alguien para hablarme de esas sectas que les comento, yo actúo como si fuera primerizo, como si no sé mucho de la Biblia, o como que sea un poquito de la Biblia, o no sé de qué habla la Biblia. Y ya conforme ellos van hablando y van hablando y van hablando, tú puedes empezar a meter un poquito más de teología, un poquito más de conocimiento, pero tienes que ir y, como dice el apóstol Pablo, bajarte al nivel de las personas conforme los vayas tú escuchando. Por eso él dice, me hice judío para ganarme a los judíos, me hice griego para ganarme a los griegos. Si una persona no tiene mucho conocimiento, tú tienes que explicarle, tienes que ayudarla a comprender el mensaje del evangelio y jamás avergonzarla de que tú sabes más que ella. ¿Okay? Siguiente consejo, respeta el tiempo y los compromisos de los otros. Hay lugar y tiempo y hora y momento y el tiempo en que tú les vas a estar enseñando la palabra de Dios, porque vivimos en un país donde nos la pasamos a las carreras. ¿Cierto o no es cierto? ¿Cuántos vinieron a las carreras hoy? Todos. Yo llegué a las carreras hoy, ¿verdad? Vivimos así, estresados. Imagínate si tú dices, no, hoy voy a evangelizar a alguien que anda, vamos a decir, qué sé yo, en Walmart, en Home Depot, y quizá anda a las carreras, y tú tratas de entretenerlo. No va a ser posible, hay tiempo para cada cosa. Por eso el mejor evangelismo, dijimos que es el evangelismo con quienes ya tienes una relación. Los invitas a comer, los invitas a un café, a un cumpleaños y aprovechas para evangelizarles con todo el tiempo del mundo. Cuando estás en las calles o estás en un lugar, tienes que ir al grano, tienes que ser conciso, tienes que dejar un pensamiento y tienes que ser rápido, porque la gente muchas veces se tiene que ir. Ahora yo les hago una pregunta, ¿cómo te das cuenta que la gente ya se tiene que ir? Incluso aquí, tú te tienes que dar cuenta cuando la gente ya se quiere ir, ¿verdad? Y tú te das cuenta porque empiezan a voltear para todas partes. Y tú estás hable y hable y hable y hable y ellos empiezan a voltear y empiezan a voltear. Y cuando empiezan a voltear para la salida, tú ya tienes que parar. Ya. Es tiempo de que los dejes ir porque tienen otras cosas que hacer. Y cuando se voltean ya su cuerpo y hacen así, eso quiere decir, o paras o me voy. ¿Ok? Pero todo es un proceso. Empiezan primero, te dejan de prestar atención y empiezan a voltear y empiezan a ver el reloj y empiezan a ver el reloj y voltean para otra parte y empiezan así. Luego mueven el cuerpo hacia la salida y como que se dan la vuelta, como que sí, como que no, y no te quieren dejar hablando. Y luego ya nada más dicen, ay, discúlpame por favor, la próxima vez seguimos conversando, el tema está buenísimo, pero me tengo que ir. Pero es penoso que llegue la persona a eso, ¿cierto o no es cierto? ¿Les ha pasado o no? A mí me ha pasado, qué pena de verdad. Me tengo que ir, eso no. Tienes que aprender a leer el lenguaje corporal de las personas y ver cuando alguien ya se tiene que ir, cuando es tiempo de parar, cuando es tiempo de dejar un pensamiento, cuando es tiempo de ser breve, ¿ok? Respetar el tiempo y los compromisos de los otros. Siguiente consejo, reconoce que no significa no, al menos por el momento. Si la gente te dice no, hasta ahí déjalo. No trates de preguntar, ¿y por qué no? Porque eso en lugar de ayudar molesta. Yo no sé si han llegado vendedores a su casa y llegan y les dicen, vamos a decir que vienen a venderles pest control, ¿verdad? A mí en una ocasión llegó una persona y le dije no. Y me dice, ¿por qué no? Si ni te he dicho el precio. Y yo como que, ¿qué clase de vendedores? Le dije, pues porque no quiero y qué. Y ya lo que hizo es irse. ¿Sí? Es que te hacen contestar así. ¿Y por qué no si ni siquiera te he dado el precio? Because I don't want to, that's it. You can leave now. Es todo lo que tienes que decir, ya te puedes ir. Te dejan de prestar atención. ¿Por qué? Porque estás siendo demasiado grosero, porque te está faltando educación, porque te está faltando respeto. Cuando una persona te dice no, es no. Ya no trates de seguir buscando la manera y buscando la veredita y buscando eso. No, no es no, pero tienes que saber que ese no es temporal quizá, es momentáneo. O no en ese momento. Pero quizá en otra ocasión se va a prestar para que le hables el evangelio y no va a ser un no rotundo. Va a ser, ok, cuéntame un poquito más o hablemos un poco más. Siguiente consejo, respeta el derecho del oyente de terminar la conversación en cualquier momento. Cuando le estás hablando a alguien de Cristo,
Estás evangelizándole. Los que tienen el control de tiempo son los evangelizados, no tú. ¿Ok? Eso es importante saber. Hay que respetar el derecho del oyente de terminar la conversación en cualquier momento. En cuanto te digan, luego conversamos de esto, luego conversamos. Y si estás en una mesa, si estás en una fiesta, si estás en algún lugar donde todavía te queda tiempo de estar ahí, ahora hay que hablar del clima, hablar de deportes, hablar de política, hablar de cualquier otra cosa. Pero hay que respetar el derecho de las personas cuando ya no quieran conversar acerca del tema. Siguiente consejo: al explicar nuevos conceptos, parte de lo que la persona entiende y prosigue con nuevas ideas y verdades. No abrumes a la gente con demasiados conceptos y principios bíblicos en la evangelización. Agarra y comienza de donde la gente ya entiende un principio, un concepto, extiéndelo un poquito más hasta que quede claro y de ahí ve explicando poco a poco conforme te vas dando cuenta que la persona está comprendiendo. La esencia del evangelismo es la comprensión del evangelizado. Lo vimos la semana pasada. Si tú estás hable y hable y hable y no te detienes para saber si la persona está comprendiendo, estás perdiendo tu tiempo. Tienes que tomarte el tiempo para hacer preguntas, para escuchar a la persona, para ahondar un poquito más. A mí me pasó ayer con mis muchachos de la Forja, porque estamos en la penúltima clase del nivel 2 y les dije, quiero hacer un breve break, quiero escucharles. ¿Qué les han parecido estos dos niveles en la Forja? ¿Cómo se han sentido? ¿Qué es lo que más les ha gustado? Good, fine, everything perfect. No, quiero escucharlos más. No respuestas tan cortas, quiero escucharlos más. Y a uno le dije, mijo, quiero conocer tu linda voz, todavía no la conozco. Porque casi no habla. Entonces, busca la manera de que se exprese la persona, de que haga preguntas, o tú haz preguntas, como hablamos la semana pasada. No que tengan una respuesta sí o no, sino que la persona pueda ahondar más en sus pensamientos, que pueda reflexionar sobre algo. ¿Vamos bien hasta ahí? Ok, explícanos conceptos. Trata de mantener una buena disposición para que puedas entablar futuras conversaciones. Trata de quedar bien con las personas. Trata de que no salgan enojados. Trata de que no digan, ¿sabes qué? Ya no quiero volver a hablar contigo porque entonces perdimos la oportunidad. Si somos demasiado intensos en la predicación del evangelio y lo hacemos de una manera equivocada, la reacción de la persona puede ser negativa y nos van a cerrar las puertas. Pero si somos amables, si somos respetuosos, si somos personas alegres, comprensivas, con las que las personas disfrutan hablar cuando tengan una pregunta de la Biblia o necesiten un consejo o hayan escuchado algún video de algo respecto a la Biblia, ¿con quién creen ustedes que van a ir? Con ustedes. Porque saben que ustedes conocen la Biblia y ahí ustedes van a poder aprovechar. Pero nunca cierren las puertas de la disposición de las personas para que pueda haber conversaciones futuras. ¿Vamos bien hasta aquí? All right. Siguiente. Evita hablar despectivamente de otros grupos e individuos religiosos. ¿Ok? No le tiremos piedra a nadie. No, es que lo que pasa que los católicos, es que lo que pasa que los testigos de Jehová, cuando estés evangelizando, no se trata de hablar mal de otras religiones o sectas, se trata de presentar el evangelio de Jesucristo. ¿Cuál es el evangelio de Jesucristo? Cristo crucificado y resucitado. De eso se trata. No hay que hablar mal de otros, no hay que hablar de los errores, no hay que hablar de las malas. Al menos que surja la pregunta, tú puedes decir, mira, esta religión está mal por esto y por esto y por esto. ¿Ok? Pero no tratemos de señalarles. ¿Ok? Siguiente consejo. Recuerda que la gente tiene límites intelectuales, así que no los abrumes con demasiados versículos bíblicos. Yo me acuerdo, ay Dios mío bendito, hasta pena me da decirlo. Yo empecé a predicar cuando tenía como unos 12 o 13 añitos y a mí me enseñaron a predicar en que casi cada punto que tú traías lo tenías que apoyar con un versículo bíblico. Y traías a la gente vuelta loca de versículo en versículo por toda la Biblia. Y decías un montón de cosas, pero al final no se entendía nada. Luego aprendí que era mejor agarrar una porción bíblica,
basar tu mensaje solo en esa porción bíblica, explicar solamente esa porción bíblica, sean los pasajes bíblicos que sean los versículos, en lugar de andando de allá para acá por toda la Biblia, de Génesis hasta Apocalipsis. Habló mucho, pero dijo muy poco y se entendió muy poco. Cuando tú andas de versículo en versículo para allá y para acá, y peor si son versículos que nada tienen que ver con la esencia del evangelio, todavía es peor, porque la gente se va a abrumar con demasiada información. Si la iglesia, que es la que debe de disfrutar la información, se abruma, imagínense los no cristianos, los no creyentes. Peor todavía, ¿verdad? Siguiente, no avergüences a las personas perdidas, ¿ok? Jamás avergonzar al perdido, al no creyente, ni mucho menos mandarlo al infierno. No, y por eso es que te vas a ir al infierno. Jamás van a querer hablar contigo otra vez. Por personas como tú es que está lleno el infierno. Imagínate. No les avergüences, no los mandes al infierno, no les hagas sentir que saben muy poquito o que no saben nada. Siguiente consejo, conversa con la gente, no les des discursos. Digan conmigo, por favor, conversar. Y la buena comunicación de una conversación, préstenme atención aquí. La buena comunicación es de dos vías. Uno que habla y el otro escucha. Y dentro de la buena comunicación, el que escucha va a hablar y el que está hablando va ¿a qué? A escuchar con todos los sentidos, con toda la atención. ¿Saben cuál es la mejor manera de que la gente se sienta que disfruta conversar contigo? Cuando tú asientes con la cabeza y repites la última palabra que dijo. Digamos, si dice, no, es que fíjate que lo agarró migración. Lo agarró migración. Sí, se lo llevaron y bla, bla, bla. Y esto y lo otro. Y que iba a pagar el bon. No me digas que ya pagaron el bon. Porque ahorita están quitando el bon. A ver, cuéntame más. ¿Y luego qué pasó? No, pues que esto y lo otro. Pero si la gente ve que tu mente divaga y que estás así, pero que no estás escuchando en realidad, esa no es una buena comunicación. Y la gente ya no va a querer hablar contigo. ¿Por qué? Porque no le estás prestando la suficiente atención. Y peor cuando se te olvidó de qué hablaste con esa persona. Cuando se te olvidó de qué hablaste, dile recuérdame. Más si ya estamos sufriendo de que se nos olvidan las cosas. Ay, Dios mío bendito. ¿Verdad? Hay que prestar mucha atención. Yo les recomiendo algo que yo empecé a hacer. Si ya se nos empiezan a olvidar algunas cositas, hay que empezar a hacer anotaciones. Hablé con fulanito, me contó esto. Para no regarla. Hablas con fulanito, te contó una cuestión de migración y tú llegas diciéndole, ¿y tu abuelita que estaba enferma, cómo sigue? ¿Cuál abuelita? Yo no tengo ninguna abuelita enferma. ¿A poco no? Pues yo como que me acuerdo, pues te acuerdas mal, nunca te platiqué eso. Ya no van a querer conversar contigo porque no les prestaste ni la más mínima atención. Si no te dijeron nada, no inventes algo, como que me acuerdo, no. Oye, recuérdame, ¿de qué estuvimos hablando la vez pasada? Si es que es necesario, ¿verdad? Vamos adelante. Siguiente consejo. Trata de terminar con un enfoque en el que ambos ganen, no creando un ganador y un perdedor. Que ambos se sientan que se disfrutó la conversación. Entonces, la predicación del evangelio no es un discurso, es una ¿qué? Conversación. Los tiempos han cambiado. Antes eran discursos evangelísticos. Hoy ya no. Hoy el evangelismo personal se basa, o el evangelismo de hoy en día se basa en la conversación, en la relación con las personas, en las oportunidades que te den para predicar el evangelio. Y creo que bíblicamente ese es el modelo correcto. ¿Qué creen ustedes? ¿Cómo ven el evangelismo en el Nuevo Testamento en el libro de Hechos? ¿Lo ven con cruzadas evangelísticas con alguien que da discurso? Ojo, porque hay etapas y tiempo para todo. Lo vimos al inicio. Pedro predicó, se convirtieron 5,000. Predicó, se convirtió otra multitud. Pero después de esos episodios que vimos
a los que le llamamos avivamientos. Por eso es que los más grandes avivamientos con los evangelistas que se hacían grandes cruzadas son avivamientos enviados por Dios. Pero la esencia del evangelismo en todo el libro de Hechos, ¿cuál es? De hecho, ¿cuál es el mandato de Cristo para el evangelismo? Vayan de dos en dos, de casa en casa, y donde les recibieren. ¿Qué se trata de recibirles? ¿Se recuerdan lo que prediqué el domingo pasado de las tradiciones judías sobre la hospitalidad? Tú tocabas a un hogar, la persona te recibía, conversaba contigo, te ofrecía algo de comer, te quedabas una noche, hasta varias noches. Tenías conversaciones con ellos, donde te prestaban su corazón para la conversación, sus labios, sus oídos, su mente, absolutamente todo para estar ahí y atenderte. Les encanta ser grandes anfitriones. Y eso es el evangelismo relacional. En la conversación, en la mesa, mientras compartes con alguien. Y ahí es donde el Señor dice, y si no les abrieren la puerta, es decir, si no son hospitalarios, si no se da la relación, si no se da la conversación, entonces sacúdanse las plantas de los pies. Pero como decía mi prima Mara, no lo hagan literalmente como lo hacía su servidor siendo un jovencito, un preteen. Yo iba a evangelizar y yo era pero literal, porque en México no se puede estudiar la Biblia. Entonces yo llegaba y donde me cerraban la puerta, yo me salía y empezaba a hacerle así y así, y me sacudía y decía, ¿qué dice la Biblia? Sacúdanse los pies y ya va a caer la maldición sobre ellos. Imagínense qué cosas. Y yo me sacudía literalmente los pies y vámonos a la casa que sigue, porque me lo tomaba todo literal, ¿verdad? Tampoco hagan eso. Imagínate, salen de un hogar y ustedes sacudiéndose los pies. O son aquellos de los que todavía creen que todo lo que pisare la planta de los pies será tuyo. Y van pisando carros, van pisando no sé qué tantas cosas. ¿Lo llegaron a hacer o solamente yo fui el único locochón que hacía esas cosas? Yo sí, yo pisaba bicicletas, pisaba llantas de carros, pisaba muchachas, pisaba de todo, ¿verdad? Éramos demasiado literales, pero tenemos que tener cuidado con eso, ¿ok? Trata de terminar en un enfoque en el que ambos ganen, no creando un ganador y un perdedor en la conversación, en la relación, como el libro de Hechos, en el compañerismo, ¿ok? En el momento ameno. Siguiente, mantén el control aun cuando te ataquen o cuestionen. Respira profundo. Si te atacan, si te cuestionan, si te ofenden, si generalizan y dicen que tú eres uno más de esos, mantén el control, no te enojes, no te llenes de ira, porque si no vas a decir, como en los días de Sodoma y Gomorra, peor será el castigo para ti. Y hay gente que es experta para maldecir con cuestiones feas de la Biblia. Es más, se saben todos los versículos donde hay maldiciones para algún pueblo y los usan en contra de alguien. Pero la palabra de Dios nos dice que el único don o lo único que va a ganar al perdido es el amor. Porque el amor te lleva a las buenas obras. Y dice Santiago, muéstrame tu fe con tus buenas ¿qué? Obras. Así es que hay que mantener el dominio propio, hay que mantener el control, hay que respirar, hay que sonreír, y aunque te tiemble el ojito, trata de no cambiar la mirada, sigue haciéndola así, aunque estés como que quieres cambiar, sigue sonriendo, porque el que se enoja pierde, y pierde la oportunidad y pierde el testimonio, ¿ok? Mantén el control. Entonces, siguiente, recuerda que no todos son lectores ávidos, así que necesitarás otras formas de materiales, videos, DVDs, CDs. En la época en que se escribió ese libro ya no hay casi nada de eso. Ahora son redes sociales y mandar videitos por redes sociales o por WhatsApp, ¿verdad que sí? Ahí llegan todos los audios, todas las reflexiones, llega todo por WhatsApp. Yo no sé cómo hará ese WhatsApp, que son 30 minutos de programa de devocional y los 30 aparecen ahí en el link que te mandan, ¿ok? Todo eso puedes hacer para evangelizar. Familia, aquí les dejo una reflexión corta, o aquí les dejo este mensajito, pero también no abusen, porque a veces cuando cargas demasiado un grupo de WhatsApp,
La gente quiere salirse y no encuentra la manera porque lo bombardeas tanto y eres tan intenso cada hora mandando un mensaje, y cuando vas a darte cuenta 100 notificaciones de la misma persona, tú te preguntas, ¿no tiene otra cosa que hacer o qué? Y tú no tienes el tiempo para estar solamente revisando WhatsApp y cada notificación que te llega. Y si tienes muchos grupos de WhatsApp, comparte, pero comparte de manera tranquila. Un mensajito al día, cada 2 días, conforme Dios te ponga el corazón. Pero si eres demasiado intenso, te van a bloquear, te van a sacar, o todos se van a salir y te van a dejar ahí solito. ¿Ok? Principios con sentido común. Énfasis prácticos posmodernos. Aquí vienen algunos otros consejos sobre métodos evangelísticos. Siguiente, busca el entendimiento mutuo. En el encuentro aislado no es posible desarrollar una relación. ¿Cuál es el encuentro aislado? La persona en la clínica, en la Walmart, en el restaurante, el mesero. Son encuentros aislados que quizá esa persona no la vas a volver a ver jamás. Pero por alguna u otra razón en el supermercado se prestó la oportunidad y le hablaste del evangelio y le presentaste el evangelio. Ese es un encuentro aislado en el evangelismo personal. Pero podemos crear una conexión. No podemos entablar una relación, pero podemos crear una ¿qué? Conexión. Puedes entablar una conversación con un adulto hablando sobre la familia, un pasatiempo, la ciudad natal, el trabajo, los éxitos y los antecedentes espirituales o religiosos. Y eso va a crear ¿qué? Conexión. Y rapidito. Yo acabo de terminar un trabajito con una cliente nueva, y simplemente en la conversación de ir a ver qué era lo que quería, me enteré. ¿Ok? Esa es conexión. Me enteré de que va a vender su casa, se va a mudar para Alabama porque su hija está estudiando en Alabama, y ahora su hijo, que también va a ir a la universidad, lo aceptaron en la Universidad de Alabama porque aquí no pudo entrar. Entonces se van a mudar para que salga más barato el colegio, porque si no se convertiría en un out of state. Entonces lo que van a hacer es que se van a ir a Alabama, y les gusta Alabama, los precios son más cómodos. Y me enteré de todos los planes y la vida a futuro cercano de esa familia. ¿Cómo? Creando conexión. No es una relación. Esa conversación solamente se dio una vez. Quizá te los vuelvas a encontrar, o quizás se queden en el olvido esas personas, pero ya creaste una conexión hablando de diferentes temas. ¿Ok? Podemos crear oportunidades de buscar el entendimiento mutuo al servir a los demás a través de pequeños actos de amabilidad. Diga conmigo, actos de amabilidad. ¿Cuál fue el primer consejo dentro de estos del entendimiento común? Diga conmigo, crear conexión. ¿Sí estamos aquí o no, mis hermanos? ¿Sí? Ok, bueno. Diga conmigo, crear conexión. No relación, pero sí que con toda mi historia de Alabama, ¿de qué sirvió? Pues, come on. Ok, no relación, pero sí crear ¿qué? Conexión. Entablando una conversación de cualquier tema. Ok. Ahora, después de eso, sí podemos hacer otra cosa. Diga conmigo, actos de amabilidad. Abrirle la puerta a alguien, ayudarle a alguien con algo. Cualquier acto de amabilidad puede ayudar para crear una oportunidad para que hables y prediques del evangelio, algún compliment, algo, ¿verdad? Los tiempos de crisis o necesidad. Siguiente, quizá haya una persona que te va, de un solo se va a abrir y te va a decir que está en crisis o que está en necesidad. ¿Ok? Hoy al final de la clase les voy a contar algo, ¿ok? Me recuerdan para no contarlo online. Entonces, los tiempos de crisis o necesidad, como la muerte, la pérdida de un empleo o una enfermedad, también llevan a la gente a buscar conexiones con ¿quiénes? Con los demás. Porque la gente está muy solitaria y necesitan oídos, que les presten algunos oídos que puedan escucharles. Y si tú les prestas tus oídos y les escuchas,
y luego les das una palabra, les hablas del evangelio, oras por ellos, ellos van a sentir que se desahogaron y ya eso creó una ¿qué? Una conexión. Y si todavía les dices, si necesitas hablar con alguien o si en algo te puedo ayudar, llámame y les das tu número, a lo mejor te llaman. Y cuando te llamen buscando ayuda, los invitas a la iglesia y les ayudas en lo que puedes. Eso es mostrar la fe a través de las buenas ¿qué? Obras. ¿Ok? Siguiente, demuestra interés personal. Demostrar interés por ellos. La gente se muestra receptiva y responde mejor cuando les mostramos consistentemente interés. La pregunta es, ¿te interesan las personas, sí o no? Esa es una tremenda pregunta. Porque si solamente te importa tu vida y la de tu familia, y de ahí que el mundo ruede y no te interesas por nadie más, entonces no tienes ni el amor de Cristo por las personas, por las almas, ni la compasión por el perdido. ¿Por qué? Porque te debe de interesar las almas, te deben de interesar las personas, te debe de doler las situaciones de las personas, especialmente de las personas no creyentes, y ver su estilo de vida. ¿Ok? Siguiente, parte de este interés se demuestra haciéndoles preguntas sobre sí mismos, tratando de conocerles. En la medida en que los conocemos, las preguntas pueden ser más personales y más específicas y comienzas a conocerlos más. Y eso es muestra de interés. Referidas a sus sufrimientos, deseos. Miren cómo se muestra el interés hacia una persona. Si tú conoces los sufrimientos de alguien, es que esa persona, tú te has interesado por ella. Digan conmigo, conocer sus sufrimientos. Número 2, sus deseos y sueños. Si tú de verdad tienes interés por una persona, conoces sus sufrimientos, sus deseos, sus sueños, sus esperanzas, sus fracasos y sus luchas. Pero es imposible ganar a alguien para Cristo si no hay muestra de interés. El interés por las personas, el amor por las almas, la compasión por las almas es lo que nos va a llevar a hacer un evangelismo efectivo. Cuando vivimos cada quien en su propio mundo y lo demás que ruede, estamos en terribles problemas porque hay gente que está sufriendo mucho y que necesitan de alguien, que están literalmente solos. La mayoría responde positivamente a los que le preguntan su opinión, su punto de vista o les piden ayuda. En algunas ocasiones, a algunas personas tienes que preguntarles qué opinan en diferentes cuestiones de la conversación. ¿Cuál es su punto de vista? O quizá pedirles ayuda para algo. Hacer preguntas y escuchar, generalmente tendremos la oportunidad de compartir el evangelio cuando nos hagan preguntas a nosotros. Cuando tú haces preguntas, por ende, y como lógica, la gente te va a hacer preguntas a ti. Por eso debemos ser sabios e intencionales con las preguntas que hacemos, ¿verdad? Porque cuando nos pregunten a nosotros, eso puede crear una oportunidad para hablar acerca del evangelio, ¿ok? Entonces ya vimos, busca el entendimiento mutuo, demuestra el interés por las personas. Siguiente consejo, escucha activamente. El enfoque recomendado por el programa de estudios de buscar respuestas sinceras en la encuesta religiosa fue de gran ayuda. Cuando les hacían preguntas, las personas parecían reflexionar sinceramente sobre lo personal y no una respuesta tan solo para complacerme. Fue evidente y casi abrumador ver cómo a estas personas nunca les habían hecho preguntas como estas. Esto resalta la importancia de escuchar. Los cristianos tienen la reputación de hablar mucho y escuchar. Miren la reputación que tenemos los cristianos. Hablamos mucho y escuchamos poco. Y eso lo tenemos que cambiar. ¿Me siguen hasta aquí? Entonces, escuchar activamente, con interés, poniendo atención a lo que nos están diciendo. ¿Comprendes cuando hablas con la gente?
Concéntrate en escuchar más que en tratar de convencer o debatir. Proyecta la actitud de quien procura entender lo que la gente piensa y siente. Alguien que procura entender lo que la persona está sintiendo. ¿Sí les ha pasado que tú estás hablando con una persona que está pasando por unas situaciones tan difíciles que hasta ganas te dan a ti también de llorar? Y que tú puedes sentir su sufrimiento. Ese es el amor de Cristo en tu corazón por los perdidos. Pero cuando tú estás distraído y la persona está con sus lágrimas en sus ojos contándote algo y tú distraído por allá con la mente en otra, es que yo me distraigo bien fácil. Pues hay que buscar la manera de que no te distraigas tan fácil. Y hermano, ¿les puedo dar un consejo? Es que no sé si decirlo al aire. Mejor no se los digo al aire, pero sí se los voy a dar. Ya van dos cosas, ok, acuérdenme. Un consejo sobre escuchar y acuérdense, palabras claves, lágrimas, ok, que no se les olvide. All right. Todavía lo estoy pensando si se los digo o no. Sí se los voy a decir, sí se los voy a decir. Ahí va. Si tú ves a alguien en cualquier ambiente, sea evangelístico, sea iglesia, sea cualquiera, la iglesia tiene que ser sabia. El deber de la iglesia es ministrar a las personas, escucharlas, mostrarles interés, reír con los que ríen, llorar con los que lloran, dolerse con los que se duelen. ¿Ok? Listen, guys. Si tú ves que hay un hermano, una hermana de la iglesia que está conversando con alguien, le está ministrando y esa persona está desahogándose y tú lo ves y se les están saliendo las lagrimitas, no interrumpas, no saludes ahí, no hagas nada, no te acerques. No digas, ay, discúlpeme, solamente quería saludar y la persona, Dios le bendiga, hermanita. Ya rompiste lo que Dios estaba haciendo ahí. Lo interrumpiste. Sabrá Dios si la persona vaya a querer abrirse otra vez, ya se limpió las lágrimas, se paró el momento y la persona que estaba ministrando se quedó como, ay, Dios mío, ¿qué hora viniste a llegar tú a interrumpir? Es que era de rapidito. No hay rapiditos. Es que solo quería saludar. No tienes que saludar. Tienes que prestar atención a lo que Dios está haciendo y lo que Dios está obrando. Y cuando ves a una persona que está ministrando a otra, lo que tienes que hacer es alejarte, al menos que te llamen. Ya si las personas se despiden, tampoco llegues a preguntar, ¿y por qué estabas así? Ya le ministraron. No hagas esa clase de preguntas. Es que me quería enterar, pastor. Soy tan comunicativo que me quedé, voy a pensar toda la noche de qué estarían hablando. Pues si no te tocó a ti ministrar a esa persona, es porque Dios así lo planeó. ¿Me dicen amén? Bueno, lo dije, nadie se me vaya a ofender, ¿ok? Simplemente para que seamos sabios y aprendamos. Y seamos observadores y seamos conscientes del mover de Dios y de lo que Dios está haciendo. ¿Ok? All right, vamos adelante entonces. Entonces vas a lograr entender lo que la gente piensa y siente. Puedes tener la agradable sorpresa de ver que la gente está dispuesta a conversar contigo sobre temas espirituales, que eso es lo que buscamos, conversar sobre temas espirituales. Fue evidente que la mayoría de las personas estaban dispuestas a hablar sobre temas espirituales en cuestiones de opiniones. El rechazo se produce cuando esa gente piensa que se le juzgará por la opinión que dijeron. ¿Okay? Nunca los juzgues. La mayoría cree que los cristianos son críticos y argumentativos. Les encanta discutir, debatir y pelear. Y no se trata de eso el evangelismo. Son personas con quienes no se puede conversar y piensan que solamente ellos tienen la razón. Y aunque la tengamos, no debemos de presentarnos como que tenemos la razón. Quiero escucharte. Oh, pero mira, lo que yo he leído en la Biblia ha sido esto y esto. Quizás será por esto. ¿Tú qué piensas? Es compartir, es intercambiar
ideas, que se haga agradable, que no se sientan juzgados, señalados, que no se sientan que se les está atacando, ¿ok? Si podemos mostrar un genuino interés en ellos como personas primeramente y valoramos lo que piensan, estarán más abiertos cuando presentemos el evangelio. ¿Ok? Aquí viene el problema. La mayoría de los cristianos busca su propio interés y no debería de ser así. Si en algo me beneficia a mí, me quedo, y si no, no sigo con la conversación. Si yo voy a sacar algún beneficio de esta conversación, de esta persona, de este contacto, entonces presto interés, y si no, no. Y eso es terrible, porque la palabra de Dios nos dice que todas las almas necesitan ¿de quién? De Cristo Jesús. Ahora, aquí viene otro problema, que en algunas ocasiones cuando le predicamos a las personas, hacemos acepción de personas y somos selectivos de a quién le predico. Incluso hay pastores así. Primero observan, ven la ropa que traen, el reloj que traen, el carro que traen, y entonces ahí van a predicarles, porque a esos son los que quieren ganar. Son muy buenos prospectos para la iglesia, gente acomodada. Pero si en tu corazón existe eso, el hacer acepción de personas, el interesarte más por unas personas que por otras, por el hecho de la conveniencia, en lugar de amar por igual a todos, por la compasión y ser realmente y hacer ministerio realmente, Dios nos va a llamar a cuentas. ¿Me siguen hasta aquí? Y ahí que Dios nos libre, que Dios nos libre, que llegue alguien y que no le prestemos interés porque pues no hay nada que sacarle. No hay nada en que nos pueda ayudar, no tiene como unos talentos enormes que digas tú, qué bárbaro. No, tenemos que mostrar el interés por todos. Yo me recuerdo que en una ocasión, yo se los he platicado, es una de las anécdotas más vívidas que tengo. Íbamos por un borrachito. Desde Snellville lo recogíamos allá por, híjole, ¿cómo se llama? Por Norcross. Íbamos a recogerlo cada domingo y venía oliendo alcohol, el viejito. Y cada que nos saludaba se acababa de rasurar, pobrecito, y no se bañaba después de rasurarse. A veces que nos saludaba y se nos quedaba toda la ropa llena de pelos del viejito. Y allá íbamos por él, hasta que nos dijo, no, ya encontré una iglesia por acá, ya no tienen que venir. Entonces dejamos de buscarlo. Hay personas que tú muestras interés y que ellos tienen otras ideas. Pero tú hiciste lo que tenías que hacer. Lo hiciste con un corazón sincero, con un corazón puro, sabiendo que los sanos no tienen necesidad de médicos, sino ¿quiénes? Los enfermos. ¿Me siguen hasta aquí? Escuché a un predicador, un pastor, que su método evangelístico es predicarles a jugadores que van a ser profesionales en el fútbol o en el béisbol, fútbol americano o béisbol, que van a ir a lo profesional. Están en un paso de lo normal a lo profesional. Y él dice que su campo misionero es ir a esos muchachos. Y cuando yo lo escucho digo, ¿y por qué será, pastor? ¿Por qué será que los quiere ganar a ellos? Hay una línea tan finita entre la conveniencia y el interés personal y en la obediencia a ganar las almas del perdido. Y ahí tenemos que tener mucho cuidado. Es como querer ir de misionero a República Dominicana en lugar de ir a Senegal. Es que las playas de República Dominicana hay tanto necesitado, pastor. ¿Ah? Hay que analizarse el corazón. Díganme amén, por favor. All right. Habla con autenticidad.
Para que nos escuchen, debemos presentarnos con una preocupación auténtica por ¿quiénes? Por la gente, y un estilo de vida y enfoque como testigos ¿qué? Creíbles. Preocupación auténtica por las personas. Ahora, una mezcla peculiar de arrogancia, yo conozco la verdad, y benevolencia, quiero salvarte, siempre ha sido la marca psicológica principal de la actividad misionera. La gente puede oler esta combinación de arrogancia y benevolencia a kilómetros de distancia. En cuanto la olfaten, se irán volando a kilómetros de distancia. Si queremos salvar o si queremos predicar el evangelio, no podemos ir con una mezcla de arrogancia, yo conozco la verdad, y mostrar esa arrogancia, y benevolencia, te quiero salvar. Ahora, yo creo que hay dos extremos que deberíamos de evitar. Uno, la arrogancia, eso es lo peor. Y la otra, el decir que somos humildes y dejar que nos pisoteen. ¿Cierto o no es cierto? Porque a veces las cosas se confunden. A mí me ha pasado. Yo quiero ser siempre muy accesible, lo más humilde que pueda. Pero a veces la gente confunde la humildad con quererte pisotear, con quererte hacer ver menos. Y eso no me gusta a mí, yo no lo permito. Y de una manera muy discreta, yo me alejo de las personas que son así. ¿Por qué? Porque no tiene sentido. ¿Me siguen hasta aquí? Cuando tú predicas el evangelio, no tienes que ser arrogante, pero tampoco tienes que disfrazarte de una humildad que no es la humildad. Tienes que ser astuto, pero también ¿qué? Humilde. ¿Me siguen hasta aquí? Y cuando alguien quiera ponerte el pie encima, entonces sí saca toda la teología que tienes, toda la doctrina, y poco a poquito que la gente se dé cuenta que no eres cualquier persona, que sabes lo que estás haciendo, que conoces la verdad, que estás bien cimentado en la palabra, especialmente cuando traten de humillarte. Y no se diga cuando se presentan como, oh, el fulanito de tal, esto y esto y esto y esto y esto. Y todos los títulos. Los títulos sin humildad y llenos de arrogancia no ganan a nadie. La falta de ser accesibles no se acerca a nadie. ¿Sí me estoy explicando o no? Tenemos que ser accesibles. Si somos arrogantes, vamos a repeler a todo mundo. El que evangeliza debe de ser accesible, agradable y saber con quién conversa. Siguiente, capta la imaginación. Siguiente consejo: el cristiano estereotipado es aquel que ha desactivado su cerebro. Esto no debe de ser así. La historia de Jesús es cautivante. Una de nuestras tareas es contarla una y otra vez. ¿Ok? Pero ¿de qué manera? De manera apasionada. Mi esposa se ríe de mí porque ya se sabe la clase 101 de memoria. Todos los ejemplos que doy son los mismos. En todas las clases. Y como ella la repite, ella en su mente ya está. Y para ustedes, ¿cuál de las tres es más difícil de imitar a Jesús? Las acciones, las reacciones, las palabras. Y ya se lo sabe de memoria. Y las preguntas que voy a hacer. Pero yo lo digo con una pasión y como si fuera la primera vez que lo estoy haciendo y que lo estoy diciendo. Así es la historia de la salvación. Tú la has dicho y la has enseñado y la has escuchado cientos de veces, pero cuando la prediques, tiene que haber una alegría, una pasión. La tienes que contar con tanta emoción que la gente se quede cautivada de esa historia, porque nadie se la había contado con tanta emoción y con tanta pasión. Y cada que la prediques debe de ser de la misma manera, porque eso es lo que cautiva a las personas. Debemos convertirnos en grandes narradores de historias. ¿Grandes qué? Narradores de historias verbales y a través de los medios. El objetivo no es solo responder las preguntas de manera lógica, sino también captar la imaginación espiritual y moral de la gente. ¿Quién es el más grande narrador de historias en la Biblia? Jesús.
Veía una imagen, un sembrador, y narraba una historia con una enseñanza bíblica. Un gran narrador que llevaba a la gente a una imaginación por cada historia. Y todavía nos lleva a la imaginación en cada historia. Así deberíamos de contar nosotros, como cuando narramos un cuento. Siguiente, conducir la deconstrucción positiva. La mayoría de las personas poseen creencias flexibles a partir de las cuales reexaminan nuevas ideas religiosas. Al hacerles preguntas que les permita pensar y explicar sus perspectivas, valores y creencias espirituales, la gente descubrirá la insuficiencia de sus puntos de vista. A eso se le llama en evangelismo la deconstrucción del pensamiento, de las ideas, de las opiniones. Cuando tú llevas a una persona a reflexionar de manera más profunda sobre un tema, entonces la persona se queda pensando como que, oye, si es verdad. ¿Y yo por qué pensaba así? Si no tiene sentido. Porque hubo alguien que le llevó a través de las preguntas a darse cuenta que su creencia no tiene ningún sentido. Esto les permite deconstruir sus propias creencias religiosas. De esta manera el testigo cristiano conduce la deconstrucción positiva. Durante la reflexión guiada y el autodescubrimiento, la gente suele tornarse más receptiva a la cosmovisión y al mensaje cristiano. Les doy un ejemplo. Hablemos, por ejemplo, acerca, qué sé yo, de la idolatría, ¿verdad? De los ídolos. Vamos a hablar. Empiezas tú y empieza la conversación. No es que yo por eso me encomiendo a San Juditas, ¿verdad? Y tú dices, oh, ¿de verdad? Wow, qué bien. Me da mucho gusto por ti. ¿Y qué le has pedido? Y empiezas a hacer preguntas, pero preguntas que les hagan reflexionar. No, pues fíjate que le he pedido esto y esto y esto y esto. Oh, ¿de verdad? Y de esas cosas, ¿qué te ha contestado? Y la gente se queda pensando. No, pues ninguna, fíjate, ahora nadie me había preguntado eso. Le he pedido y pedido y pedido y nunca me contesta nada. Y eso que lo pongo de cabeza. Oh, oye, ¿no será que no te ha contestado nada por algo que dice la Biblia? Por algo que dice la Biblia. De verdad, ¿y qué dice la Biblia? Pues es que dice la Biblia que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y su nombre es Jesús. Entonces el Señor nos manda que le pidamos no a nadie más, sino a Él, a Jesús, porque aparte de todo, ¿quién fue el que murió en esa cruz por amor a nosotros? No, pues Jesús. Pero ¿qué pasó después de su muerte? Pues resucitó. Entonces Él vive. ¿No será que San Juditas no te contesta porque Él todavía está muerto? Y los muertos no pueden escucharte y no pueden hablarte y no pueden responderte. Pero Cristo está vivo. Y aparte dice la Biblia, yo no sé si has escuchado esto, pero la Biblia dice, acérquense confiadamente ante el trono de su gracia. Y le empiezas a hablar acerca de Cristo y cómo Él contesta. Entonces, ¿qué estás haciendo? Deconstruyendo sus ideas a través de una conversación que le haga pensar y reflexionar. Y cuando vaya a agarrar a San Juditas y lo vaya a poner de cabeza y le vaya a pedir, ¿de qué crees que se va a acordar en ese momento? De la conversación que tuvo contigo. No peleando, no discutiendo, de alguien que le mostró interés, de alguien con quien disfruta conversar, de alguien que se tomó el tiempo para evangelizar. ¿Me dicen amén? All right. Vamos adelante entonces. Evalúa la situación para testificar. Algunas situaciones le dan luz verde a las oportunidades para testificar, mientras que otras son luces amarillas o incluso ¿qué? Rojas. Parte de nuestra tarea es usar el buen juicio bajo el liderazgo del Espíritu Santo para evaluar la situación. 5 preguntas para hacernos a nosotros mismos sobre cualquier situación imaginaria o real para dar testimonio evangelístico. Hay 3 luces cuando vemos a una persona para hablarle del evangelio, sí o no. ¿Ok? Número 1, diga conmigo, luz verde.
Ahí es, dale, evangeliza, predica. Luego, luz amarilla, ten cuidado, ¿ok? Y luego, luz roja, no lo hagas, no es el momento, no es el tiempo apropiado, ¿ok? ¿Cuáles son las preguntas que nos van a ayudar a distinguir esas luces? ¿Cómo presentaría yo el tema en esta situación? Si estás en un lugar donde una persona acaba de fallecer, ahí no es el momento de presentar el evangelio quizá. Es el momento de consolar y de estar presente y de apoyar. Ya llegará el momento. No es el momento. La situación no lo permite. Eso es ser inconsciente del dolor de la persona. Lo que la persona necesita ahí es un abrazo, es que estés presente, es que estés ahí para apoyarle, no que le des un sermón. Ya vendrá tiempo para consolar a través de la palabra de Dios. Hay tiempo ¿para qué? Para todo. Si es una situación de emergencia, tampoco puedes presentar el evangelio en ese momento, porque es una situación de ¿qué? De emergencia. ¿Cómo presentaría yo el tema en esta situación? El mensaje del evangelio. Número 2, ¿qué percepción habrá en la mente de los receptores respecto a mi mensaje y lo apropiado del mensaje para ese lugar y momento? A mí me ha pasado en muchas ocasiones. Hay una reunión familiar de esto, hay una actividad de esto, hay una reunión para algo específico y llega alguien fuera de tema, dizque a predicar el evangelio. Y uno se queda como que, ya arruinaste el momento. No era tiempo de eso, no se trataba de eso. No, pastor, pero es que aproveché. Pues aprovecha de manera personal. ¿Me siguen hasta aquí? Siguiente, ¿qué clase de vocabulario debería de usar? Siguiente, ¿qué debo suponer de los receptores teniendo en cuenta que han venido a ese lugar en ese momento? ¿Qué debo de suponer de ellos? Siguiente, ¿cuáles son las ventajas y desventajas de esta situación para presentar este mensaje y cómo puede utilizarse o superarse? Pero habrá momentos en los que sí sea un momento especial y crucial para presentar el mensaje del evangelio. Denme un momento oportuno para presentar el evangelio. Un servicio fúnebre. Ahí la persona que toma el lugar es el momento especial para predicar el evangelio, para presentar el evangelio. Pero nada más una persona. Yo he estado en servicios fúnebres donde invitan a 3 o 4 pastores y todos quieren dar un mensaje, aunque no les hayan dado esa tarea. Y eso se hace tedioso. Y en lugar de que la persona se haya visto receptiva en relación a eso, ¿qué pasa? La persona dice, ¿cuándo acabamos? ¿Otra vez de lo mismo? Entonces se desaprovechó la oportunidad. Ahora, ¿cómo hacemos la transición hacia una conversación espiritual? Siguiente consejo. Para muchos el primer paso en el evangelismo personal es difícil. Lo demás es fácil. ¿Cuál es el primer paso en el evangelismo personal? Abrir la conversación a lo espiritual. ¿Cómo del fútbol y del clima y del trabajo y de la política y del petróleo y de todo eso que estamos hablando lo aterrizo en lo espiritual? Ese es el paso más difícil, pero es posible. Lo demás es más fácil. La transición hacia las cuestiones espirituales y de Cristo suele ser la parte más temida y difícil en la transmisión de nuestra fe. Estamos súper tranquilos conversando de cualquier otra cosa. Y podemos conversar de cualquier otra cosa. Pero cuando se trata de aterrizar en el mensaje de Cristo, nos cuesta y batallamos y cómo le hago y no sabemos cómo. ¿Se han dado cuenta de eso o no? No somos los únicos, a los discípulos les pasaba. Incluso Jesús les dijo, si ustedes no hablan, estas piedras. ¿Por qué les diría eso? Porque hablaban mucho.
o porque también eran tímidos al momento de aterrizar las conversaciones en Cristo y en lo espiritual. Por eso Pablo decía, no me avergüenzo de qué. ¿Cuántos no se avergüenzan del evangelio? Díganme amén. Y ayer les decía a mis muchachos de la forja, you cannot be ashamed. Porque quizá a las personas que Dios puso en tu camino, tus amigos no creyentes, que en el tema es tu mission field, Dios las puso cerca de ti para que tú las influencies trayéndolos a Cristo, no para que te influencien a hacer lo malo. ¿Y cómo haces tú para no avergonzarte del evangelio y en algún momento hablarles de tu fe y compartirles tu fe y transmitirles nuestra fe? ¿Cómo comenzamos una conversación para testificar? Si no comenzamos las conversaciones, no podemos ¿qué? Cerrarlas. Y eso es lo que le ha pasado a la iglesia de hoy en día durante muchos años. Por eso es que cuando tú los llevas a evangelizar, cuando estás en una conversación y les das una miradita y les dices, éntrale, este es el momento, se quedan patinando las personas y dicen, no, pastor, espérame tantito. Porque tú puedes entrar ya con el mensaje del evangelio y la gente no quiere, le da miedo, tiene temor de comenzar a hablar acerca de Cristo. Y la cosa es de que si no arrancas y no comienzas a hablar de Cristo, no hay manera de cerrar una conversación que nunca comenzaste. Con tus compañeros de trabajo tienes que buscar de ahora en adelante la forma de hablar y de tener una conversación acerca de Cristo, con tus familiares, con tus amigos, con tus vecinos. Porque algunos tienen vecinos y ellos ni en cuenta. No vayan a estar como los míos. Ya les conté la vez pasada, ¿verdad que sí? Bien felices, un olor a marihuana. Pero con el letrero de su iglesia, invitando al día de resurrección. Que no se enteren así, que se enteren porque tú les hablas de Cristo, porque aprovecha las oportunidades para hablar acerca de Cristo. En la iglesia podemos encontrar a Jesús dirigiendo las conversaciones a temas espirituales. En las escrituras, podemos encontrar a Jesús dirigiendo las conversaciones a temas espirituales vez tras vez. Jesús empezaba a hablar acerca de un tema con cualquier persona, fueran escribas, fueran fariseos, fuera alguna mujer, y siempre buscaba la manera de llevar los temas a temas ¿qué? Espirituales. ¿Se recuerdan la conversación con la mujer samaritana? Una conversación cualquiera. Sobre dame de beber, regálame un poquito de agua, no tengo cántaro, no tengo bote, no tengo lazo, no tengo nada y tengo un montón de sed, el calor, qué sé yo. Entonces la mujer samaritana pregunta y responde, ¿y cómo tú siendo judío? Porque los judíos se distinguían, me pide a mí agua siendo una mujer samaritana. Si eso, nosotros judíos y samaritanos ni siquiera nos podemos ver ni en pintura, se lo estoy parafraseando. ¿Y qué hizo Jesús? Ahora nosotros nada más nos dice que aterrizó la conversación en un tema espiritual. No sabemos cuánto tiempo estuvo conversando con ella ni de qué tema, pero sí nos narra la escritura cuál fue la esencia de su conversación. Si tú supieras quién es el que te dice dame de beber, te aseguro que tú le darías. Es más, si tú me dieras agua, yo te daría una mejor agua a ti. Yo te daría ríos de agua viva. Y no sabemos qué más conversarían. Solamente sabemos que, y si ustedes analizan la conversación, como que no hace mucho sentido en lo que dice la palabra, porque nos está diciendo la esencia de la conversación y los puntos esenciales de lo que Jesús quería destacar en la conversación. Pero luego de la nada dice, nuestros padres adoran en tal lugar y ustedes dicen que se debe de adorar en tal lugar. Entonces, ¿en dónde se debe de adorar? ¿Cómo llegaron ahí? Tuvo que haber habido una conversación sobre la adoración, los templos, etcétera, sobre la historia, qué sé yo. Pero Jesús lo aterriza en un tema espiritual. Y ahí viene, ni allá ni allá. Llegará el momento en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Cada conversación casi que tenía Jesús la aterrizaba en un tema ¿qué? Espiritual. Ahora, ¿cuántas de las conversaciones que tú tienes al día lo aterrizas en un tema espiritual?
Ahora, todos los excesos son dañinos. Yo les dije a mis muchachos en la forja, fíjense, les estoy compartiendo todo lo que les dije en la forja a los muchachos, porque fue tema de cómo evangelizar a los amigos no creyentes. Tampoco puede ser un raro que de todo el tiempo que estás hablando, seas un fanático religioso, que todo el tiempo te la pases hablando acerca de Dios y de la Biblia. Hay tiempo para todo, dice la palabra de Dios. Pero también es el otro extremo, nunca hablar acerca de Cristo. La gente ni enterada se da. Pero sí debe de haber algún momento, conforme al Espíritu Santo te guíe, que una conversación la debes de aterrizar en algo espiritual con el no creyente. Ahora, es bien fácil hablar de temas espirituales entre nosotros. Díganme amén. Podemos ir en un carro y vamos a hablar de la Biblia, de un montón de... No, estamos hablando de temas espirituales con los no creyentes, con los no cristianos, con los que no van a ninguna iglesia. Y ahí se necesita testimonio. Porque si tú le hablas de alguien, de temas que a alguien de Jesús y tú no lo vives, tampoco te van a escuchar. Era experto Jesús en hacer la transición de temas y sucesos cotidianos a valores espirituales. La mujer junto al pozo de agua, Jesús le ofreció agua viva. El ciego que quería la vista física, Jesús le ofreció vista ¿qué? Espiritual. Los leprosos que deseaban sanidad para sus llagas, Jesús les ofreció sanidad espiritual para sus pecados. Ejemplos de frases y temas de transición. ¿Están listos? Tómenle una foto para que cuando conversen con un no creyente y estén evangelizando, sepan por dónde partir. ¿Están listos? Ejemplos de frases y temas de transición. Cuando alguien hace una declaración importante sobre un tema de vida, puedes decir, qué interesante, ¿cómo llegaste a esa conclusión? No, pues es que fíjate que un tío me dio un consejo que nunca se me va a olvidar. Qué bueno. Fíjate que no todos tenemos esa dicha. Yo en mi caso, yo nunca tuve esa dicha de tener a alguien que me diera un consejo como a ti. Pero un día encontré, y yo diría que es el mejor consejero. Y me ha dado los consejos que me han cambiado la vida, me han hecho ver la vida de otra manera. De verdad, ¿y quién es ese consejero? Se llama Jesús y su palabra. ¿Y lo aterrizaste en qué? En lo espiritual. Necesitamos conocer cómo transicionar a lo espiritual. Siguiente. ¿Quién ha causado el mayor impacto en tu vida? Le preguntas a alguien. No, pues en mi vida el mayor impacto lo ha causado José José. Ah, de verdad. ¿Y por qué? Es que sus canciones. La gente te puede decir cualquier cosa, ¿verdad? Pero luego cuando tú haces una pregunta, ¿qué va a hacer esa persona? ¿Y a ti? ¿Quién te ha causado mayor impacto? ¿Y qué va a hacer ahí? Martin Luther King. No inventen, hermanos, please. No, estoy jugando. Aristóteles, Sócrates, porque te quieres hacer el filósofo, los estoicos. No pierdas el tiempo, es la oportunidad para hablar acerca de Jesús. ¿Ok? ¿Quién ha causado mayor impacto en tu vida? Siguiente pregunta. ¿Cuál crees que es nuestro propósito aquí en la tierra? ¿Para qué nacemos? ¿Ok? ¿Piensas a menudo en lo espiritual? ¿Tu travesía espiritual te ha ayudado a responder las preguntas más profundas que te haces? ¿Quién crees que es Jesucristo? Hay muchas personas que empiezan así un tema de espiritual. ¿Quién crees que es Jesucristo? Y eso está en la Biblia, ¿verdad que sí? ¿Se recuerdan o no? ¿Quién dicen los hombres que soy? Yo. ¿Y qué contestan los discípulos? Unos dicen que eres un profeta. Unos dicen que eres un maestro. Unos dicen esto. Y luego le dice, ¿y ustedes qué piensan? ¿Que quién soy yo? Y ahí sale Pedro con esa expresión que conocemos tan poderosa. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Dar un aplauso al Señor, ánimo. Ojalá pudieras empezar con una pregunta así. ¿Qué te parece que le sucede a la gente cuando muere? Eso está fuerte. ¿Ustedes saben que yo el domingo de resurrección voy a predicar del infierno? Ya saben ahora.
Nunca en mi vida ministerial, en un día de resurrección, había predicado sobre el infierno. Hasta que leí en este libro. ¿Se acuerdan de la frase de un escritor de que tal estado decía, si hay un infierno? Y se predica tan poco del infierno hoy en día que la gente no sabe ni siquiera que va para allá, ni tampoco sabe hacia dónde va a escapar o cómo va a escapar. Pero un mensaje poderoso de salvación es cómo escapar del infierno, ¿cierto o no es cierto? Número uno, que la gente sepa que hay un infierno y que se dé por enterada. Y la otra, cómo escapar de eso. Y ahí hablas de la salvación de Cristo y todo lo que Él hizo: muerte, sacrificio, resurrección, por amor a ti, para librarte ¿de dónde? Del infierno. Así es que vamos a hablar del infierno. Inviten a amigos a la iglesia, ¿ok? Va a estar buenísimo. Ok, usa las transiciones que te vengan bien, pero sin duda alguna úsalas. La gente quiere hablar sobre cosas que espirituales. La gente sí quiere, no digas, no, es que a quién le va a interesar. Sí quieren, están deseosos, necesitan escuchar sobre lo espiritual. 25 áreas de la vida para usar como transiciones. No podemos esperar pasar a hablar de Cristo dentro de una conversación sobre la experiencia del perdido con la iglesia local. Sin embargo, existen muchos temas que nos presentan oportunidades para hablar de Jesús. Aquí hay algunos temas que te prestan oportunidades en métodos evangelísticos para hablar acerca de Jesús. Dificultades financieras. Cuando alguien te cuenta que la está pasando duro financieramente, ¿puedes aterrizarlo en el evangelio, sí o no? En la palabra. Fíjate que yo escuché una historia que incluso los libros de finanzas la usan mucho. La historia de las vacas gordas y las vacas flacas. ¿Alguna vez la has escuchado? No, ¿cómo que vacas gordas y vacas? Sí. Y le empiezas a narrar la historia, pero así bien interesante, la de José. Oh, de verdad. ¿Y cuáles son los principios de esa historia? Que mientras hay abundancia tienes que ahorrar y guardar para los días lluviosos, para los momentos cuando hay escasez. Y en la escasez puedes aprovechar la oportunidad, ya sea puedes mantenerte sin preocupaciones por tus ahorros, o incluso puedes invertir como hizo Egipto, que vendía de lo que había guardado y se hizo todavía más rico. Pero ¿sabes algo? Yo creo que cuando hablamos de provisión financiera, hay algo mejor todavía. ¿Qué es eso? Alguien que dice, no te preocupes por el vestido, por el calzado, ni por la comida. Mira las aves del cielo, que nadie no siembra ni ciegan, pero Él las mantiene. ¿Y quién es ese? No, y no solamente dice eso. Aparte dice que mira los lirios de los campos y que Él es quien los viste. Incluso por causa de ese alguien, mi mamá decía, Él proveerá. Pero ya dime quién es. Es Jesús. Él lo dijo. Separados de mí, nada van a poder hacer. Y empiezas a hablarles acerca de la provisión verdadera. Está en Jesús. Pero sabes, yo creo que no deberíamos de preocuparnos mucho por el dinero, porque eso no es lo más importante en la vida. El dinero va y viene. De lo que deberíamos de preocuparnos es de la provisión de la vida eterna, porque eso sí no va y viene. ¿Sí viste cómo una situación financiera la aterrizaste en qué? En el mensaje del evangelio. Proyectos financieros, ascenso en el trabajo, pérdida de empleo, economía, estrés, familia, trabajo, hijos, divorcio, conflicto en la relación, muerte de una figura pública, tragedia pública o las noticias, enfermedad, búsqueda de propósito, significado, iglesia, pasatiempos, antecedentes religiosos, creencias de una figura pública en las noticias, esperanza, infierno, muerte, cielo. Son solamente algunos temas que puedes aterrizar en lo espiritual, temas de la vida cotidiana. El manejo de las objeciones. ¿Están listos? Ahora, ya vimos cómo empezar una conversación, mostrar el interés a las personas, ser buenos escuchadores, ser buenos comunicadores, no juzgarlas, todo lo que hemos visto. Pero ahora, ¿cómo nosotros resolvemos y enfrentamos las objeciones o el rechazo de la persona? Levante la mano a quienes les han aventado la puerta en la cara, evangelizando. ¿Cómo se siente? Bien feo. Que te dan ganas de no regresar.
Y nuestro consuelo es, a Jesús le hicieron cosas peores y pasamos a la siguiente casa. Pero ya a la siguiente casa ya vamos más tranquilos, más como decepcionados, como que nunca me habían tratado así. ¿Les ha pasado o no? Ahora, formas de las objeciones. Las objeciones adquieren diversas formas. Por lo general se presentan en forma de pregunta, pero también pueden hacerlo como declaraciones duras o negativas. La gente también procura desviar la conversación a otro tema, a una persona o asunto que sirva como chivo expiatorio. Esas son las formas en que la gente pone objeciones sin decirte, no estoy de acuerdo contigo. Algunos de ellos te hacen preguntas. O te dicen declaraciones bien fuertes y feas. Todos los cristianos son igual de malos. Todos son uno esto, todos son unos otros. Es una manera de presentar ¿qué? Objeciones. Te vas a enojar y decir, no es cierto, yo no soy igual que ellos. No, tú vas a estar tranquilo y vas a responder a esas objeciones. Algunas otras cambian la conversación. Oye, fíjate que mañana va a llover. Ya ahí tú estabas hablando de una cosa y te cambiaron el tema así. ¿Es por qué? No quieren escucharte. Las objeciones pueden ser verbales y no verbales. Debemos escuchar con los oídos y con los ojos. Algunas veces las personas terminan de hablar de un tema y nosotros aprovechamos las señales no verbales de la pausa. Cuando esto sucede pasamos por insensibles y al mismo tiempo podemos dejar una mala imagen de Dios. Somos embajadores de Cristo al representarlo delante de ¿quién? De la gente. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta ahí? Ya vimos algunas objeciones. Ahora, razones comunes de las objeciones. Evadir el tratamiento de un problema espiritual. Malestar o resistencia espiritual debido a la obra del Espíritu Santo. Mecanismos de ¿qué? De defensa. Enojo o traumas por malas experiencias pasadas. Hay gente que está a la defensiva en contra de los cristianos. Y cuando tú ahondas un poquito más es porque ha tenido muy malas experiencias. Las personas más malas en su vida han sido o se han hecho llamar cristianos. El que no les pagó era ¿qué? Cristiano. La persona que lo maltrató y lo humilló era cristiana. La persona que más daño le hizo y lo rechazó se decía ser cristiana. Y se rodearon de cristianos falsos y malos. ¿Ok? Y por eso es su rechazo. Necesidad de tiempo para procesar. A veces es eso, una pregunta o inquietud legítima por lo que implica el evangelio. Una manera de comunicar que no está listo para tratar con el tema en una situación o en ese momento. No lo obligues. ¿Se recuerdan lo que siempre hemos dicho que no debemos de hacer? Ir con las personas y decirles, ¿no te gustaría levantar la mano para aceptar a Cristo? Si no la ha levantado es porque no quiere. Porque no es el tiempo. No forces a las personas. ¿Ok? ¿Y qué te impide? ¿Y qué esto? ¿Y por qué no? Entonces la gente se fastidia y para que dejes de molestarla te da el avionazo y dice, ok, sí quiero. Pero es solamente de labios, nada más para que ya te calles. Pero no sucedió nada en su interior. Un método para mantener algo de control en la conversación. El que hace las preguntas siempre controla la conversación. Falta de comprensión del evangelio. Desconexión entre nuestro mensaje y el cuerpo de enseñanza o creencias religiosas del oyente. Categorías de objeciones. ¿Credibilidad de quién? Díganme la verdad. Si nosotros estamos en el trabajo o en donde están nuestros medios laborales y no reflejamos a Cristo, ¿ustedes creen que va a ser fácil predicar el evangelio? No. Falta de comprensión del mensaje puede ser alguna categoría de las objeciones. Luchas por lo que implica el mensaje. A veces el mensaje implica dejar tu religión tradicional. Llegas con una Biblia cristiana y es lo peor que pudo haber pasado si hay una religión fuerte, intensa, tradicional en ese hogar. Y a veces por eso vienen las objeciones. Dios, la condición pecadora, la obra de Cristo y lo que ellos conocen acerca de eso. Momento o lugar apropiados, nuestro enfoque, ideas equivocadas sobre el cristianismo, experiencias negativas con una iglesia o un cristiano. ¿Será que hay personas con experiencias negativas en las iglesias? Montones. No, es que a mí me invitaron a una iglesia.
Más que sentir algo, yo estaba asustado. Todo el mundo se caía, todo el mundo se revolcaba, todo el mundo corría alrededor. Yo me quedaba viendo y decía, ¿dónde me vine a meter? Todo el mundo temblaba. Y esa fue la única experiencia que tuvo en una iglesia. Y de ahí decidió no volver porque pensó que todas las iglesias cristianas eran iguales. ¿Ok? Hay que indagar más respecto a eso. Ahora, ¿cuáles son las respuestas a las objeciones que nosotros deberíamos de tener? ¿Ok? Y con esto vamos ya casi cerrando. ¿Ok? Me emocioné y no vi el reloj. All right, vamos adelante. Podemos cometer diversos errores cuando se nos presentan objeciones. Primero, podemos ponerlos a la defensiva y parecer inseguros de nuestro Dios o de nuestra capacidad para responder las preguntas. Y entonces esa inseguridad nos provoca vergüenza porque ya no sabemos cómo responder. Ya nos sentimos pequeñitos, pero no debería de ser así. Podemos aprender en cada situación. Segundo, atacar a la persona directamente o responder de forma negativa a la pregunta o problema que surgen. Entonces atacamos a la persona como mecanismo de defensa, lo cual no debería de ser así. Tercero, podemos evitar o ignorar la objeción. Todas estas respuestas pueden herir en lugar de mejorar la receptividad del perdido. Debemos privilegiar la actitud positiva frente a las objeciones. Si esperamos y recibimos bien las objeciones y las preguntas, tenemos más probabilidad de responder de manera positiva. Debemos de responder con confianza. ¿Cómo debemos responder? Confianza, ¿qué más? Humildad, amabilidad al tratar a la gente, reflejando el valor que Dios les ha asignado. Ahora, ojo aquí. Y ahí le vamos a parar. Y ya la semana que entra vamos a continuar con evaluar la buena disposición, ¿okay?, de las personas y las preguntas difíciles. Para ir, nos quedan bien poquito y nos vamos al siguiente capítulo, ¿ok? Para dar un chancecito de preguntas. Pero quería terminar con esto. ¿Qué tiene de malo decir, la verdad no sé o no tengo una respuesta para esa pregunta que me hiciste? No tiene nada de malo. Simplemente no sé. Te lo voy a investigar y en nuestra próxima conversación te voy a tener una respuesta. Eso habla bien de ti. No inventes. No digas cualquier cosa solamente por salir, para que no te veas inseguro, para que no te veas como que no supiste responder. Hay ocasiones en que no vamos a saber responder algo y está bien. No hay ningún problema decir, fíjate que eso no me lo sé. No lo he estudiado. Pero lo voy a estudiar. Y no se me va a olvidar, la próxima conversación que tengamos, vamos a hablar acerca de ese tema. Y listo. ¿Ok? Bueno, ¿alguna pregunta que tengan o les cuento lo que les quería contar? Les cuento, ahí va. ¿De qué les iba a contar?